Saludos cordiales, estamos con César Rodríguez Garavito, uno de los más importantes sociólogos del derecho en Latinoamérica, profesor de la Universidad de los Andes, uno de los fundadores de Justicia, y vamos a hablar sobre uno de sus libros que se llama Cortes y Cambio Social, y vamos a hablar sobre el litigio estructural. César, uno de los problemas más graves que tiene Latinoamérica es la inequidad, la desigualdad. Aquí tenemos problemas realmente de carácter estructural, tenemos problemas graves de políticas públicas deficientes, como por ejemplo falta de medicinas para personas con VIH, problemas de educación, tenemos mala distribución de recursos. Ustedes trataron y estudiaron un tema importante que fue el problema del desplazamiento forzado, y a través de ese caso ustedes sacaron muchos aprendizajes y de alguna manera definieron y estructuraron lo del litigio estructural. Quisiéramos, César, hablar de esto y ver estas posibilidades de esta clase de litigio. Primero, ¿cómo concibes, qué es para ti un litigio estructural? Gracias, Ramiro. El litigio estructural para mí, de la manera como lo concebí inicialmente en un artículo que salió en la revista de la Universidad de Texas, es una combinación de dos factores. Una intervención estructural, una intervención de una corte en un asunto de política pública general masivo, primer elemento, combinado con el hecho de que esa intervención se da ante una violación también generalizada de derechos fundamentales, violación que está asociada a una falla sistémica de políticas públicas. Entonces estamos hablando de casos muy grandes. El trabajo más reciente que he hecho en esta línea es sobre lo que yo creo que es el caso judicial más grande del mundo, que es el caso sobre el derecho a la alimentación, la sentencia de la Corte Suprema de India sobre el derecho a la alimentación en un país que tiene la mayor cantidad de personas con hambre y desnutrición en términos relativos y absolutos en el mundo. Ese caso ha tenido influencia o impacto sobre cerca de 850 millones de personas. Sin llegar a esa escala, en otros casos como los que se estudian en un libro que escribimos con Diana Rodríguez, que se llama Juicio a la Exclusión, se trataba de los derechos de 5 millones más o menos de personas en Colombia que han sido afectados por una violación grave de derechos humanos, que es el desplazamiento forzado. Se tuvieron que ir de sus casas y sus lugares de habitación, sus terrenos, territorios en el campo colombiano por efecto de la guerra, porque los grupos paramilitares o los guerrillas o incluso a veces la fuerza pública los intimidaban de tal manera que tenían que salir de sus lugares de vivienda. Esa situación dio lugar a un proceso que dura hasta hoy. La sentencia es de 2004, hoy 13 años después el caso sigue abierto, y además la Corte Constitucional constató que se trataba de una serie de fallas de política pública que afectaba una serie de derechos constitucionales de una población muy considerable, de tal manera que se cumplen todos los rasgos del caso estructural. ¿Cuándo las cortes pueden intervenir en estos casos? Esta es una pregunta importante y difícil, porque claro, hay un debate muy largo sobre si las cortes deberían, no cuándo, sino si deberían en absoluto intervenir en estos asuntos de política pública, o si esto le corresponde solamente al Ejecutivo o al legislador en términos de normas habilitantes. La respuesta que yo he dado en esa serie de estudios es que las cortes tienen un lugar importante en la solución de esos asuntos de derechos humanos estructurales, que es diferente del rol que le corresponde al Ejecutivo y al Legislativo. Me refiero a este último estudio de caso en India sobre el derecho a la alimentación. La pregunta es, ¿la Corte Suprema de India debería hacer algo ante la situación de millones de niños que tenían desnutrición crónica, o incluso situaciones de muertes de hambre repetidas en poblaciones adivasis e indígenas en India, o esperar a que el gobierno y la opinión pública, pero sobre todo el gobierno indio, le prestara atención a la situación? Pues resulta que si no intervenía la Corte como le pedía el movimiento social en favor del derecho a la alimentación, la situación se iba a propagar, entre otras cosas, porque había una especie de negación generalizada del gobierno y de la opinión pública, los medios, por ejemplo, indios, sobre la existencia misma del hambre.
Entonces, la Corte en ese caso cumplió una función que yo creo que cumplen cortes de ese estilo de manera eficaz en muchas partes del mundo, que es hacer una situación visible, hacerla transparente, ponerla sobre la palestra pública. Y esto no invade en absoluto la competencia del gobierno. Fue el gobierno quien eventualmente fue conminado por la Corte para hacer algo. Lo mismo pasó en el caso colombiano. Los desplazados por la violencia eran normalmente cubiertos en los medios de comunicación, se hablaba de ellos en los medios de comunicación como una especie de efecto secundario de la guerra. Con Diana hicimos el estudio de los medios de comunicación, de los principales medios escritos en Colombia, cómo hablaban de los desplazados. Y normalmente se decía algo como, hubo una toma guerrillera en tal pueblo del Pacífico colombiano. El enfrentamiento duró 5 horas, hubo tantos muertos, y a propósito, algunos habitantes tuvieron que abandonar la zona. Ni siquiera tenían el nombre de desplazados. Incluso era tal la negación que incluso el gobierno de la época, que era el gobierno de Álvaro Uribe, alcanzó a hablar de esos desplazados como migrantes económicos. Imagínate entonces el desfase entre la realidad, la magnitud del problema y el nivel de conciencia pública sobre eso, a lo cual se sumaba, claro, que el Estado colombiano, ante la negación de la realidad, tampoco había desarrollado ninguna acción ni eficaz ni no eficaz, sino simplemente no tenía una política para atender a la población desplazada. En ese contexto, creo yo, donde hay invisibilidad del problema, donde no hay política pública o donde la política pública es profundamente ineficaz por descoordinación interna. A veces hay una política pública, pero nuestros gobiernos a veces son un desastre para la implementación. Entonces hay 10 agencias, 10 entidades encargadas del problema y entre ellas se pisan los talones. Como dice un teórico de este tipo de activismo judicial, Charles Elwood, muchas veces se trata no de dictarle al gobierno una política pública, sino de decirle que tenga una política pública y que la política pública sea mínimamente coordinada. En todo eso y en general, además de deliberación para la solución de esos problemas, es que las Cortes tienen definitivamente un rol constitucional legítimo y útil. Esta última parte nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo? ¿Cómo debe intervenir la Corte, las Cortes, los jueces en general, para no hacer una política inadecuada o para no responder las necesidades o para intervenir de forma inexperta? ¿Cómo? ¿Qué procedimiento debe seguir? El cómo es muy importante, porque una respuesta, y la respuesta que solían dar los defensores del activismo judicial, digamos unos 20 años atrás, era que las Cortes, si no lo hace el gobierno, lo tiene que hacer la Corte. Y eso daba lugar a sentencias muy detalladas. Por ejemplo, en Colombia hubo una que fue bien intencionada, pero mal diseñada, que fue una que ordenó que cesara el sistema de préstamos hipotecarios para vivienda. Y la Corte pensó que para hacer eficaz esa orden tenía que dictar las minucias de cómo debería ser el nuevo sistema de préstamos hipotecarios, lo cual metía a la Corte en un terreno bastante movedizo, muy técnico, económico, financiero, que le corresponde definitivamente al gobierno. ¿Qué es lo que debe hacer entonces las Cortes, a mi manera de ver, después de esta serie de estudios? Hacer lo que yo he llamado un activismo deliberativo empoderado. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que aumentar los canales de participación de la sociedad civil y de todos los interesados en un asunto, otras entidades gubernamentales, agencias internacionales, por ejemplo, en el caso de los desplazados, la ACNUR, la agencia de la ONU sobre población desplazada, fue muy activa y la Corte le dio una voz en el seguimiento de esa política pública. Centros académicos, expertos que den datos confiables que a veces los estados y los gobiernos no tienen, de tal manera que a través de un procedimiento que además debería combinar con frecuencia audiencias públicas, cubrimiento de medios de comunicación, aumente la deliberación y la publicidad del caso en lugar de reducirla, porque como sabes muy bien, una de las críticas que se le hacen a los activistas judiciales es que recortan la democracia, que reemplazan la deliberación. Yo creo, sin compartir esa crítica, que hay algo de razón en ella y que por tanto los activistas, las cortes activistas deberían preocuparse por aumentar la deliberación en lugar de disminuirla. Una última pregunta, César.
viendo la experiencia esta de la India y de Colombia en el caso del desplazamiento forzado, es ¿cuáles fueron los efectos de la intervención de las Cortes y de este litigio estratégico? En el libro sobre el caso colombiano, juicio de la exclusión, documentamos varios efectos. Hay efectos más materiales, más efectos en políticas públicas. Tú puedes ver, por ejemplo, en el caso colombiano, que el gobierno nacional, los gobiernos nacionales multiplicaron por un factor de 10 la inversión en programas para la población desplazada, una vez que se vieron combinados a desarrollar una política. Pero hay otros efectos más simbólicos. En el primer artículo que mencionaba yo hacía la distinción entre efectos materiales y simbólicos. Simbólicos no porque sean retóricos o insignificativos, insignificantes, sino por el contrario, porque cambian percepciones. Eso en teoría social son efectos simbólicos, es cambios en la forma como uno percibe una situación. Y si tú cambias de ver la situación de los desplazados como migrantes a verlos como víctimas de derechos humanos, o si cambia la percepción en India, de que en India las personas que pasan hambre lo hacen por culpa propia, porque hay un problema sistemático de políticas públicas en la provisión y distribución de alimentos. Entonces, ese cambio simbólico que a veces las Cortes pueden promover a través de cubrimientos de medios de comunicación, a través de audiencias públicas, a través de un largo proceso de discusión, puede ser incluso más eficaz que el cambio material en la política pública misma. César, un detallito más que quisiera para terminar es, sabemos que el libro, nosotros tenemos el libro de la edición del año 2010, sabemos que hay una nueva edición. Si nos puedes decir, por favor, la página web, y sí, sabemos que además uno se puede bajar el libro. El libro inicial lo publicamos sobre todo teniendo en mente una audiencia colombiana y una audiencia de pronto como tú, que eres experto en constitucionalismo andino, y entonces podías entender y soportar francamente todos los detalles de la implementación de la sentencia. Luego vimos que había interés y con Diana Rodríguez entonces hicimos un libro más internacional que publicamos primero en inglés, cuya traducción, el título traducido se llamaría como La exclusión radical a juicio, que publicó Cambridge. Y en español lo publicó Siglo XXI y de Justicia bajo el título de Juicio a la exclusión. Ese es el libro que se puede conseguir gratis en línea en la página de Justicia. También está en mi página personal, pero en la página de Justicia está todo, también Cortes y Cambio Social. Y además se puede conseguir pues, en las librerías en muchos lugares, porque Siglo XXI distribuye bastante bien, pero gratis, disponible para todos en la página de Justicia. Muchísimas gracias, César. Un saludo cordial.